día, querida iglesia. Deseo que todos juntos podamos formar parte de esta reunión en este día. Que Dios nos bendiga en toda la reunión y en todo momento. Les quería compartir unos versículos que hemos visto, que quizás vos lo sepas de memoria. El primero es Juan 10:10, donde Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Más adelante, en el mismo capítulo, versículo 28, dice: y yo les doy vida eterna, y nadie me la va a quitar de mi mano. Una comparación que hace un apologista que hace poco se partió a la presencia del Señor, haciendo una comparación entre Jesús y aquellos maestros que eran deificados, que eran hechos dioses por los hombres. Dice así: la mayor diferencia entre Jesucristo y los maestros éticos y morales que han sido deificados por el hombre es que estos moralistas vinieron a hacer buena a la gente mala. Jesús vino a dar vida a los muertos. ¿Cuán gran verdad es esta? Jesús vino a dar vida a lo que estaba muerto. Jesús ha hecho a renacer a esta iglesia. Nosotros somos parte de esta iglesia Maranata. Y hoy vamos a estar cantando varias canciones dedicadas para nuestro Señor. La primera es No hay amor como el de Cristo. Cantemos juntos esta canción. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor ha dado la libertad. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor ha dado la libertad. Vamos, iglesia. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, gran amor que ha cubierto toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, del poder de su amor. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor ha dado la libertad. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, gran amor que ha cubierto toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, del poder de su amor. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor ha dado la libertad. La libertad. La libertad.
El grupo de jóvenes despide el año todos juntos en una salida a cenar y luego vamos a disfrutar un tiempo en la plaza, sábado a las 21 horas. Confirma tu asistencia. El grupo de adolescentes Maranata sigue teniendo sus reuniones y esta vez de manera presencial. Todos los sábados de 5:30 a 7 de la tarde nos estamos juntando en Buchardo 1961 para tener nuestra reunión. Ahí compartimos juegos, compartimos la palabra de Dios y compartimos una merienda. Si querés participar, avísanos, así te agregamos al grupo. Nos vemos. La siguiente canción es un himno. Y este himno tiene las siguientes palabras en forma de exclamación. A su nombre, gloria. Cantemos esta canción dándole toda la gloria y el honor a nuestro Señor. Cantemos juntos. Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida cual puro cristal, Jesús en ella apagó mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Este año estuvimos orando como iglesia por las distintas misiones y familias misioneras. La obra de Dios no se detiene. La misión de Tucumán. Aunque aún la iglesia sigue cerrada, sin embargo, las reuniones se realizan al aire libre o en diferentes casas de familias. El pastor hace un largo recorrido para buscar a cada miembro para llevarlos hacia el lugar de culto. Oremos por ellos para que las personas nuevas que están asistiendo se mantengan firmes y que el Señor les dé sabiduría y los guarde de cualquier mal. La familia Pérez tiene un llamado a misionar en Turquía, en la ciudad de Esmirna. Este año tenían el pasaje para viajar hacia Esmirna, sin embargo, por la cuarentena no lo pudieron hacer.
La nueva fecha de viaje es el 10 de marzo del 2021. Oremos por ellos para todas las futuras decisiones a tomar, por las visas, pasaporte y los permisos que deben hacer. Y también que Dios prepare el equipo de trabajo con los que van a estar en Esmirna. Hasta aquí los ayudó el Señor. Querida Iglesia, no dejemos de orar por estas misiones. Ellos necesitan de nuestra oración. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra, me alcanzó. Desconsumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado en servicio. La cruz hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, será el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. Y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti, oh, aleluya.
Y este es el momento en el que Sol va a tomar este paso. Pasa adelante, Sol. Lo mismo. Y que ella va a contarles a ustedes el testimonio va a quedar grabado de cómo Dios cambió su vida. Todo tuyo, Sol. A mí hace 2 semanas nos juntamos acá en la iglesia a hablar y él me preguntó qué fue lo que me llevó a querer hacer el bautismo. Y también cuando empezamos mi discipulado con Ale y con Mika, con Dai, que no pueden estar acá también, me preguntaron qué fue lo que realmente me movió o intentó cambiarme. Y no sé realmente cómo explicarlo. Fue al principio de la cuarentena. Hay muchas personas que ven la cuarentena como algo malo. Sé que hay muchas personas también que se alejaron un montón de Dios con la cuarentena porque realmente lo ven como algo malo, pero para mí fue realmente lo mejor que me pasó. En 21 años de vida que tengo, fue al principio de la cuarentena que yo encontré una Biblia vieja que me habían regalado mis abuelos hace, no sé, en el 2009. Y ahí como que, no sé, empecé a sentir otra cosa, empecé a querer buscar más a Dios, a necesitarlo. Y nunca en la vida me había pasado eso. Yo soy una persona que fue toda la vida en la iglesia desde chiquita, o sea, tengo una familia cristiana, todos nos criamos así, pero en la cuarentena realmente pude entender lo que fue el perdón de Dios y sobre todo para mí, creo que cuando entiendes eso, puedes llegar a entender todo. Cualquier cosa que te pase, cualquier problema, cualquier prueba que también te ponga Dios, también entender el amor que Dios tiene con uno. Es algo que me cambió la vida porque aprendí un montón también sobre lo que es el perdón, lo que es la paciencia. Y realmente cuando entendí eso, entendí que el ejemplo de amor que tenemos es el mejor, el ejemplo de que Jesús murió en la cruz por nosotros, que literal sin recibir nada a cambio. Entonces me pongo a pensar que de todo lo malo que hice en mi vida, yo sé que Dios me sigue mirando con ojos de amor hoy, y más en este momento. Y en relación a mi testimonio, creo que más allá de lo que yo pueda decir, es lo que yo tengo que hacer y demostrarlo también. Gracias a Dios por este gran paso que tuvo nuestra querida hermana Sol. Muchas gracias a Dios por esta gran decisión junto con su familia. Deseamos que Dios la bendiga en gran abundancia. Matías, ¿no querés hacer una oración por la vida de Sol y de su familia? Cuántas gracias te damos, Señor, porque Sol tomó una decisión de seguirte, de identificarse con vos, de querer entregar su vida a vos. Y lo que vemos en la vida de las personas es restauración, es sanidad. Vemos cómo amás a las personas y cómo querés cambiar a las personas. Y lo vemos en ella y te damos muchas gracias por este acto que tuvo lugar ayer sábado. Te pedimos que vos ahora la bendigas todavía mucho más, que afirmes los pasos de Sol, que bendigas a su familia, a cada uno de sus miembros, y que todo lo que ella viva, hable y haga sea solamente para tu gloria, Señor. Cuidala en los planes que tiene hacia el futuro, cuida su juventud, bendecila, y que el día de mañana, Señor, y desde ahora también, pueda ser un pilar dentro de tu iglesia, que pueda ser un miembro activo de tu cuerpo y que pueda ser de bendición para muchas otras personas que están a su alrededor. Oramos de esta forma por su vida, agradeciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que es cierto en esto del bautismo es que muchas personas le tienen miedo al bautizarse porque dicen no estoy listo.
es como que si me tengo que bautizar tengo que dejar de pecar. Por lo menos ese era mi pensamiento a la hora de bautizarme. Y lo que es cierto es que el bautismo es hacer oficial de que vos pertenecés al Señor y a una iglesia local. Y como venimos estudiando Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, si no me equivoco, dice que el Hijo de Dios no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios, la simiente del Espíritu Santo, permanece en él y no lo hace una práctica. Justamente esta canción habla de eso, de entregarnos al Señor. Dice, cámbiame y hazme otra vez. Una entrega, y no una sola vez, sino todos los días y para siempre. Cantemos esta última canción, de corazón, entregándosela al Señor y entregándonos nosotros a nuestro Dios. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Muy bien, muy buenos días a todos, querida familia, queridos hermanos, queridos oyentes. Bienvenidos a este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Venimos de disfrutar todos juntos la alabanza, venimos de cantar a un Dios que es digno de merecer toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor. Y ahora lo vamos a escuchar, necesitamos escucharlo, nuestros corazones necesitan que el Señor nos hable. Y Él lo va a hacer y no nos va a defraudar. Venimos leyendo el Evangelio de Juan y estamos entrando en escenas bastante difíciles para la vida de Jesús, en un juicio que comenzó y que se dio todo de forma muy injusta, muy fraudulenta, con falsos testigos. Y creo que cuando todos hablamos de injusticia, coincidimos o nos viene un sentimiento de desagrado,
todo lo que tiene que ver con la injusticia, la impunidad, la iniquidad o el abuso, es algo que nos hace mal. Es como un descuido de valores o una falta de respeto hacia los derechos de una persona o un grupo de personas. Eso es más o menos lo que se define como injusticia. Nosotros reaccionamos ante la injusticia, nuestros sentidos, nuestro cerebro tiene otro tipo de actividad, un aumento de actividad presenta cuando nosotros presenciamos algún hecho injusto. Por eso muchos sugieren a la gente que no pase tanto tiempo viendo el noticiero, ¿no? Porque ven corrupción, traición, infidelidad, mentira, todos son hechos muy dañinos, ¿no? Pero si hablamos de injusticia, no hay nada peor que la muerte de un inocente. Es algo muy triste porque la muerte no tiene remedio, ¿sí? Y por eso la pena de muerte en muchos países no está establecida, porque ante un mínimo error de la justicia, un inocente puede ser injustamente condenado. Pero hay países que tienen la pena de muerte y hay imperios que a lo largo de la historia han tenido la pena de muerte. Mientras los canales de televisión desalientan a la gente y bueno, la llevan a un estado de desesperanza total, hoy queremos hablar de nuestro Jesús, el Señor Jesús, alguien que fue verdaderamente inocente y en medio de la injusticia, Él hizo justicia. Y nos da esperanza a todos nosotros, al perdido y al que por la fe está viviendo en Él. Para resumir un poco lo que venía pasando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, Jesús había sido llevado por Pilato, por las autoridades romanas, al gobernador, a Pilato, ¿no? O sea, los sacerdotes buscaban la manera de matarlo, hicieron ya el juicio religioso, pero no lo podían ejecutar por la ley que les imponía el Imperio Romano. Entonces, ¿qué hicieron? Lo llevaron a la presencia de Pilato. Pero cuando llega a la presencia de este gobernador, él lo encuentra inocente. No lo puede culpar de nada. En distintas ocasiones hablan con él y dice, este hombre no hizo nada. Este líder romano que según la historia se dice que era implacable, que era sanguinario, de repente se encuentra con una situación que se le va de las manos. Dice la Escritura que Pilato tenía miedo. Pero la palabra en griego, la traducción en griego es que estaba extremadamente asustado. Este pánico se incrementa cuando su esposa tiene un sueño, le dice no tengas nada que ver con la muerte de ese justo, ¿no? Y él sabía que era un hombre inocente, sabía porque había hablado, lo había interrogado a Jesús y que Jesús tenía que ser liberado. Pero sin embargo Pilato muestra toda su debilidad y se rinde delante de toda la fuerza de la multitud y de los líderes religiosos. Esa famosa mención que los líderes religiosos le hacen a él, que le dicen, si lo sueltas no eres amigo del César. Esa palabra totalmente política, esa presión política, sella su decisión sobre este caso y sobre la vida de Jesús. Así que termina no solo mandándolo a azotar, sino entregándolo a la muerte y a una de las peores muertes, cumpliendo el deseo de esos sacerdotes a pesar de la inocencia de Jesús. Aquel que le dijo el Señor en esa misma mañana, ¿no sabes que tengo autoridad para condenar y para crucificar? En este momento mostró toda su debilidad y demostró que tenía poder para dañar, pero que no tenía poder ni valentía para hacer lo correcto. Pero déjame decirte que el Dios soberano tenía planeada toda esta situación. Cada diálogo y cada detalle estaba escrito y estaba planificado por Dios y Jesús lo sabía. Todo lo que iba a suceder, si lo quieren buscar, está escrito en el Salmo 22, en Isaías 53, con lujo de detalles. 1000 años antes se escribió el Salmo 22, 700 años antes Isaías, y hay más de 300 profecías que se cumplen de la vida de Jesús. Así que cuando todavía no había sido inventado este método de ejecución, ya estaba en la palabra de Dios. Así que esto ha sido un plan maestro a lo largo de la historia de parte de Dios
que aún sorprendió a los ángeles mismos. Vamos a la lectura, acompáñame a la lectura, pero primero quiero orar para que el Espíritu Santo sea el que hable a los corazones y sea el que nos baje la revelación que necesitamos. Seguramente Dios te va a decir algo muy importante en esta mañana. Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús a reconocerte como nuestro Dios, aquel que nos ama, pero que también dirige nuestros pasos. Queremos encomendarte este tiempo de la lectura de la palabra para que vos estés convenciendo a los corazones, estés sanando, estés cubriendo los vacíos espirituales que las personas tienen y para que podamos lograr vivir esa vida abundante que vos tenés preparada para nosotros. Exaltate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos entonces este párrafo de la Biblia en Juan 19, a partir del versículo 17 al 24. Dice así la palabra. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas, Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, le contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suerte para ver a quién le toca. Así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al lado al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Esta es la palabra de Dios. Y era un momento trágico. Era todo lo que se venía gestando y lo que sabía el Señor que iba a pasar. Para eso Él había venido. Pero hablemos un poco de la crucifixión, porque hoy es como que está minimizado el sufrimiento de aquellos que eran torturados bajo este método. La crucifixión era un método de tortura y ejecución que fue inventado posiblemente por los persas o por los fenicios o por alguna cultura antigua, como una modificación de otra ejecución que era el empalamiento. Los romanos fueron quienes la adoptaron, la perfeccionaron, la hicieron más brutal, por así decirlo, y además la legislaron, ¿sí? Esta era una forma de ejecución que estaba reservada para los peores criminales y las clases más bajas, los subversivos, los esclavos, los extranjeros, ¿sí? Este tipo de ejecución no era diseñado solamente para matar, sino para algo mucho peor, para hacer que la víctima muriera en una lenta agonía, de manera pública, con gran dolor y humillación. Y también servía para mandar un mensaje muy claro de advertencia a todo aquel que se enfrentara en contra del Imperio Romano. Este era un sistema tan cruel y tan macabro que estaba prohibido aplicarlo a aquellos ciudadanos que eran romanos, excepto, bueno, en algún caso de extrema traición. Había un filósofo muy famoso en esa época que se llamaba Cicerón, que vivió 40 años antes de Cristo, y él condenó este tipo de muerte, diciendo que no hay palabra adecuada para describir una acción tan horrible.
Y hablando en defensa de un senador acusado de asesinato, dijo esto: la sola palabra cruz no debería figurar en el léxico del diccionario romano. Ni siquiera debería pasar por la cabeza de nadie el tormento de la posibilidad de ser juzgado de esa manera. Ahora, esto era muy, muy cruel, pero no deja de llamar la atención que los cristianos primitivos hayan escogido la cruz como el símbolo de su fe, siendo que la cruz no solo mató a su Salvador, sino que fue una de las peores dificultades que enfrentaron los cristianos de la iglesia primitiva. Este era el método, sin duda, más cruel a lo largo de toda la historia humana. Y fíjense que no se escogió la piedra del sepulcro, o el trono del cielo, o la nube, no sé, que también son símbolos importantes, pero se escogió la cruz, porque la cruz es el eje central de la fe cristiana y la representación también de cómo debemos nosotros vivir nuestra vida para seguir a Cristo. Por lo tanto, tenemos que comprender qué es lo que sucedió hace más de 2000 años en el Gólgota, y si no entendemos lo que pasó ahí, es posible que no haya salvación, porque ahí se gesta la salvación completa de la humanidad. Esta es una triste realidad la que hoy vivimos, porque hoy la cruz está domesticada, perdió su significado, perdió todo el peso de lo que la representaba en ese tiempo. Hoy la cruz es un adorno, es un collar, es un arito, es un tatuaje o es una remera que queda linda. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era motivo de vergüenza y de escarnio relacionarse con ese símbolo, porque representaba muerte y humillación. Entonces esto es algo que nos llama la atención y lo vamos a contestar a medida que vayamos desarrollando el mensaje. Por otro lado, cuando nosotros leemos, Juan hace un resumen muy acotado de lo que pasó en la cruz. Y la verdad que los lectores estaban muy familiarizados con esta forma de ejecución y no necesitaban una explicación detallada de los sufrimientos físicos que experimentaba aquel que era crucificado. Porque era un castigo que veían frecuentemente en las calles, en los caminos, todos aquellos que vivían cerca o en el Imperio Romano. Así que los evangelistas, en los otros 3 evangelios también, quisieron hacer énfasis en el sufrimiento emocional y espiritual de Cristo, ¿no? Todo el peso de tener que cargar con nuestros pecados, toda esa vergüenza en la cruz, pero sobre todo la separación de Jesús con su Padre. El Señor sufrió una completa ruptura de la comunión con su Padre hasta el momento que Él resucita y vuelve al Padre. Ahora, no por eso nosotros vamos a minimizar lo que tuvo que padecer Jesús físicamente. Tal vez los lectores no necesitaban detalles, pero a nosotros un poco de detalles nos hacen bien, porque nos hacen reflexionar en la entrega y en cuán grande ha sido el amor de Dios. Los sufrimientos físicos de la cruz son muy variados. Vértigo, calambre, ahogamiento, fiebre, inanición, tétano, vergüenza, como ya lo dijimos, la duración del tormento, el horror, la mortificación de verse con heridas, sangrando, las palpitaciones, entre muchas otras, ¿sí? No existían posturas de alivio. Se crucificaban a los reos con las rodillas ligeramente dobladas, ¿sí? Y el peso de todo el cuerpo hacía que el tórax quedara contraído, entonces no podía respirar. Además, los clavos de las muñecas generaban un dolor insoportable en los nervios, ¿sí? Entonces, ya tenía un dolor agudo estando colgado, y cuando el crucificado deseaba respirar o tomar un poco de aire, lo que pasaba es que colocaba todo el peso sobre los clavos que atravesaban los pies, y esto producía otro tipo de agonía, de un tremendo dolor que desgarraba los huesos metatarsianos. Bueno, en ese instrumento de tortura es en el que fue ejecutado nuestro Señor y Salvador.
Pero te quiero decir algo. Vos podés tener lástima o decir, pobrecito. Pero Jesús decía algo muy claro. No lloren por mí, lloren por aquellos que no tienen la salvación. Porque Jesús no fue ninguna víctima. Jesús fue el vencedor. Jesús llevó a cabo la mayor victoria de todos los tiempos. El Señor estaba aplastando en ese momento la cabeza de la serpiente. Él sabía todo lo que iba a suceder. Se entregó voluntariamente para vencer a la muerte y para vencer al pecado. ¿Y por qué lo hizo? Por la razón que nosotros sabemos. Vos y yo no podíamos hacerlo. Vos y yo estábamos derrotados. Y el Señor nos quiere dar una oportunidad para que cada uno pueda volver a Dios por medio del sacrificio de Jesús. El Señor siempre tuvo el control de todas las cosas. Y esto es fundamental aclararlo. Y Pablo esto lo sabía también, que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 2, deja algo muy en claro diciendo esto. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. O sea, Pablo le dice a los corintios, este siempre va a ser mi mensaje. Yo voy a honrar siempre este acto de amor, porque es un acto incomparable de amor y de salvación para todo aquel que cree. En esta mañana quiero destacar 3 escenas importantes que resalta el evangelista para que podamos comprender mejor la cruz de Jesús. Primeramente, vamos a empezar con la compañía que tuvo Jesús en la cruz y que Juan lo resalta en el versículo 18. Dice así, allí lo clavaron en la cruz y también crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado y a Jesús en medio de ellos. Esto nos lleva directamente a Isaías 53:9, en el cual dice, se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Sí? La palabra ya había dicho que el Mesías iba a morir con los impíos. Y vamos a hablar de esta compañía, porque es importante ver a un Jesús que estuvo todo el tiempo con los pecadores, aunque no era la mejor compañía para él, pero él fue llamado amigo de pecadores y con los pecadores murió. Con los pecadores se identificó. Él estaba entre impíos, entre ladrones, entre terroristas. Esa es la palabra. Y algunos piensan que estos 2 hombres, crucificados uno a la derecha y otro a la izquierda, eran de la banda de Barrabás, que fue liberado en lugar de Jesús. Y que lo esperaban a él, pero llegó Jesús. Más allá de si lo eran o no lo eran, lo importante y lo seguro de esto es que estas personas, estas 2 personas crucificadas junto con Jesús, representaban a toda la humanidad. Es eso lo que Dios nos quiere mostrar. Y a pesar de que los 2 al principio lo injuriaban, uno de ellos va a tener un cambio rotundo de actitud. Pasar unas horas con el Señor Jesús cambia a cualquiera. Y este ladrón reconoce su pecado y cambia su corazón porque lo reconoce como rey cuando lo escucha hablar, cuando ve su actitud en la cruz, cuando escucha que Jesús pide perdón, pide que perdonen a aquellos que lo estaban crucificando. No respondía, no decía nada con aquellos que se estaban burlando de él, que lo injuriaban también desde abajo, que le decían de todo, le decían bajate de la cruz si sos el Mesías, ahora está llamando a Elías a ver si lo viene a rescatar, pedile a Dios que te salve. Entonces, toda esa actitud de parte de Jesús hacia la multitud es lo que vio este ladrón para entregarse a él. Pero el otro lo iba a rechazar y se iba a burlar del Señor hasta el final. Esta historia está narrada, si la quieren leer, en Lucas 23, versículos 40 a 43. Así que acá tenemos a toda la humanidad representada, al arrepentido que está salvado y al terco condenado. 2 ladrones culpables, 2 personas que merecían la muerte y que al mismo tiempo no tenían manera de salvarse por sus medios. ¿Y por qué decimos que representa a toda la humanidad? Tal vez alguno dirá, bueno, pero yo no fui ni ladrón, ni terrorista, ni asesino.
Pero la palabra dice claramente que cuando nosotros hablamos mal de alguien, o odiamos a alguien, somos homicidas en nuestro corazón. También dice la palabra que nosotros hemos sido adúlteros cuando hemos codiciado a alguna mujer. Esto lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Ladrón, vos decís que no sos ladrón, pero si te robaste unas hojitas de tu trabajo, una lapicera, un salerito de un restaurante, cositas chiquitas que para vos no son nada, sos ladrón igual. Para Jesús sos ladrón. Estás ahí también condenado a morir en la cruz. Si dijiste algo que no era verdad o no cumpliste tu palabra, eso te hace mentiroso. Cuando insultaste o tomaste el nombre de Dios en vano, eso te hace blasfemo. Y así podemos seguir. Así que Dios nos identifica con estas personas. Aunque alguno no crea que se puede acercar a esa condición la tenemos todos. Todos hemos sido pecadores, todos nos hemos descarriado, dice la palabra. Y hay una realidad también en la vida de muchas personas. Muchos hoy viven una vida crucificada por su rechazo a Dios. ¿Qué quiero decir? Que muchas personas viven vidas de un dolor insoportable, como si estuviesen cargando una cruz de condena. Angustiados, tristes, padeciendo por su pasado, por su familia, por el miedo, marcados por los errores. ¿Y cuántas personas hay en este mundo que están incapacitadas de escapar de ese dolor, como si estuvieran atados a un madero? La verdad que la cruz de los ladrones representa a la humanidad y a un dolor de una vida vacía, una vida herida, pero también representa la consecuencia de no aceptar al Salvador, de no aceptar al Dios verdadero. Pero Jesús está en el medio, Jesús se interpone, Jesús está ahí dando la oportunidad, con poder para salvar en la cruz y ahora con poder para salvar desde el trono. El ladrón en la cruz que es salvado también demuestra que la oportunidad de Dios la da hasta el último aliento de la persona, hasta el último suspiro. El ladrón que se salvó piensa en que no hizo ninguna buena obra, no se bautizó, pero se fue con Jesús. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo inmerecido. Así que Jesús está en el medio de los pecadores. Y Jesús hoy está en medio de los pecadores. Él, mientras vivió en su vida terrenal caminando esta tierra, estuvo con personas comunes, interactuó con los grandes hombres, vivió como uno de nosotros, entre judíos, gentiles, ricos y pobres, entre los de clase alta, los de clase baja, entre los que lo amaban y entre los que lo odiaban. Así que Jesús está en el medio. Pero también está en el medio entre Dios y los hombres. Jesús está suspendido entre el cielo y la tierra. Él es el mediador, Él es el intermediario. Él es el que nos da el camino para ir a Dios. Él es nuestro puente, Él es nuestro acceso al cielo, ¿sí? Y es un héroe que muere no por los inocentes, sino que muere por los culpables. Otra escena que nosotros podemos destacar en este relato es la siguiente. Dice en el versículo 19 que Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde lo crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos puedan leerlo. Así que vamos a hablar de este cartel, porque llama la atención lo que sucedió acá, porque vamos a ver las costumbres que tenían en ese tiempo. Primeramente, Pilato manda a poner un cartel: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y estaba escrito en hebreo, que era la lengua nativa de Palestina, o sea, la lengua de la religión. También estaba escrito en latín, el idioma oficial del imperio, el idioma del poder. Y también estaba escrito en griego, que era el idioma popular, el que hablaba todo el mundo, o la lengua de la cultura, como le quieran llamar. Esto nos enseña tanto que
tanto la religión como la cultura como el poder al final van a terminar reconociendo a Jesucristo como el Rey. Proclamando, no solo reconociendo, sino proclamando. Pero lo que nos llama verdaderamente la atención acá es algo muy interesante. Era muy común en aquella cultura romana que el condenado llevara un cartel en el que se describía primero el nombre y segundo cuál era el cargo por el cual era ejecutado. O sea, cuál era la naturaleza del crimen, asesino, ladrón. ¿Sí? Lo curioso es que no hay ningún cargo contra Jesús. O sea, es la única persona en el mundo que fue juzgada y que fue condenada no por lo que él hizo, sino por lo que él era. ¿Cuál era la acusación? Este Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces no hay cargo, no hay pecado, no hay culpa. ¿Y por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Si Jesús sanaba personas, sanaba enfermos, hacía milagros, resucitaba personas. Jesús salvó. Pero la realidad es que el mundo odia a Jesús, no tanto por lo que Jesús hizo, porque todos quieren milagros, todos quieren beneficios. El mundo odia a Jesús por lo que Jesús es. Él es el Rey. Él es el Rey. La gente quiere consejos espirituales, la gente quiere palabras bonitas, la gente quiere milagros, quiere ver el amor de la iglesia, pero muchas veces no se quiere someter al orgullo, no quiere someter, su orgullo a Dios, ni mucho menos reconocer su culpa. Piensen que este juicio, esta farsa, todo fue muy rápido. Jesús fue arrestado a la medianoche, a las 9 de la mañana ya había sido juzgado, condenado y crucificado. Todo el proceso fue increíblemente rápido, irregular, violaron un montón de leyes para condenar a Jesús. Y esto realmente tenía que ser así. ¿Para qué? Para dejar una clara evidencia de que Jesús era inocente. Lo acusaron de un montón de cosas, pero no lo encontraron culpable de nada. Pervertía a la nación, sedición, destruir el templo. No lo pudieron encontrar culpable de nada. Así que la acusación que prevaleció fue una verdad. Él era el Rey de los judíos, él era el Mesías. Y por supuesto Pilato no puso eso porque quería limpiar el nombre de Jesús o porque le quería hacer un bien, sino que él quería burlarse de los judíos. Quería mostrar el poder de Roma para también demostrar que podía matar y torturar al Rey de los judíos. Así que en eso, los líderes, como leímos, se ofendieron y le dijeron, sacá este cartel, no pongas eso, poné otra cosa. Y Pilato le dijo, la acusación no se cambia. Miren esto, qué maravillosos, hermanos. Dios, en su soberanía, movió a Pilato a dejar un registro, un testimonio acerca de la verdadera identidad de Jesús. Esa identidad que habla todo el Evangelio de Juan, desde que empezamos, ¿sí? Pilato también la deja reflejada en un letrero. Él, sin saberlo, mandó a hacer el primer folleto evangelista de la historia. Y todos lo vieron. Y todos lo vieron. Es una declaración universal porque estaba en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque es una salvación universal. Y es para proclamar a un rey que no solo es el rey de los judíos, sino que es el rey del universo. Él es el rey del universo. La tercera y última escena, en los versículos 23 y 24. Dice que una vez que terminaron de crucificarlo, los soldados tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, echemos suertes para ver quién se la queda. Con esto se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y echaron suertes por mi ropa. Así eso es lo que hicieron, termina diciendo el versículo. Entonces fíjense esto, los soldados romanos que eran 4, que acompañaban a Jesús durante la crucifixión, la supervisaban, mejor dicho, ellos tenían por costumbre un derecho de quedarse con las pertenencias del ejecutado. Era como un tipo de propina por su trabajo, ellos tenían acceso a eso.
Y antes la ropa no era algo tan común como ahora. Así que su vestido lo partieron, como dice acá, en 4 partes, y su túnica, ¿sí?, hicieron un sorteo, echaron suertes. Ellos lanzaban como un tipo de piedras o huesos, como si fueran dados, ¿sí?, en el que se creía místicamente que, no sé, era como un tipo de voluntad divina o como algo de adivinación. Así que su única suerte era, mejor dicho, quedarse con algo material. Esa era la suerte que echaban los soldados. Más allá de las ilustraciones que hemos visto de Jesús crucificado a lo largo de nuestra vida, no hay una certeza absoluta, pero lo más probable es que Jesús haya muerto realmente desnudo. Recuerden que dijimos al principio que el objetivo de la crucifixión no era solo matar al condenado, sino hacerlo sufrir y humillarlo públicamente. Otras personas piensan que puede ser probable que, dado la cultura judía y que estaba cerca de la ciudad, que hayan pedido que le pongan alguna tela, algún taparrabos que tape sus partes, ¿no? Pero esto no se sabe con certeza real. Lo que sí se sabe es que ahí están los soldados cumpliendo de forma inconsciente la profecía del Salmo 22, 18. ¿Sí? El Salmo 22 es impresionante cómo se describe con lujo de detalles, ¿no? 1000 años antes del nacimiento de Jesús, la crucifixión no había sido inventada y ya estaba hasta el detalle de lo que hicieron con la ropa del Mesías. Dice que meneaban la cabeza, que se burlaban, de todo, dice. Es impresionante. Ahora, fíjense en esta escena, que mientras el Hijo de Dios moría inocente, ellos también sabían que era inocente, y estaban muriendo por los pecados del mundo, estos hombres estaban indiferentes y se reían y se divertían a sus pies, de forma totalmente descuidada, ¿no? Un corazón totalmente endurecido. Y hoy, mientras Dios está queriendo darle salvación a mucha gente, a toda la humanidad, hay muchos que esto lo toman como un juego. Ah, no, es religión. Ah, no, es fanatismo. Se burlan o son indiferentes. Y que Dios haya dejado escrito todo esto, quiere decir que en el día del juicio, mejor dicho, no va a haber excusas. La palabra de Dios dice que no va a haber excusas, ¿sí? Todo estaba anunciado. Y esto demuestra también la veracidad de las Escrituras, por un lado, y el corazón endurecido, por otro, de aquellos que rechazan a Jesús. Hoy hay personas que se acercan a Cristo y son indiferentes a su amor. Buscan simplemente lo que puedan obtener de Él, del Señor o de la iglesia o de las cuestiones espirituales. Y la pregunta es si vos sos así, o si estás dispuesto a darle tu vida al Señor, a darle tu corazón, tus energías, tu tiempo, tus recursos, a rendirle tu voluntad. ¿O querés solamente beneficios de parte del Señor y de parte de la iglesia? ¿Querés solamente que te sanen? ¿Querés orar cuando estás enfermo nada más? ¿Y después qué? Tenés que entregar algo al Señor. Cerrando este mensaje y llegando a la conclusión, si vos estás, como están los ladrones en la cruz, sufriendo en esta vida e incapacitado de salir de alguna situación, yo te digo que Dios entiende tu dolor. Dios entiende nuestro dolor. Dios entiende la aflicción como nadie lo puede entender. Porque Él tiene heridas y cicatrices, entonces puede entender tu dolor y te demuestra su amor. Solo tenés que arrepentirte y creer en Él. Solo tenés que escucharlo hablar. Solo tenés que abrir tu corazón. Creer en Él y Él va a dejar atrás tus heridas. Si vos estás como los soldados romanos, indiferentes al dolor ajeno, o viendo qué puedo obtener yo de la iglesia, pero no estoy dispuesto a darle algo, entonces hoy podés reconocer tu pecado y cambiar tu destino. Cuando nosotros vemos en nuestra imaginación a Jesús en la cruz, podemos tener una mejor comprensión de la horrible naturaleza del pecado.
Hoy el pecado está completamente minimizado, así como lo está la cruz. Pero en esa cruz realmente se veía cómo es el pecado. Enorme, desagradable, oscuro, macabro. Así de horrible y mortal era el pecado que el Dios encarnado tuvo que venir a morir a una cruz. Déjame decirte que Dios a esto le llama justicia. Él hizo justicia por vos. Él pagó la fianza. Él quiere que se borren todos los pecados, pero tenés que creer. Para que eso sea efectivo, vos tenés que creer. Y ahora Jesús nos deja un consejo, un tremendo consejo, que en realidad es más que un consejo, es un mandato. Dice que si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16, 24. ¿Qué hay que hacer si queremos seguir a Jesús? Negarnos a nosotros mismos, tomar una cruz y seguirle. Y si vos querés seguir a alguien que fue crucificado, vas a tener que llevar una cruz. Pero ya no es la cruz de ese sufrimiento físico, sino que es un símbolo de una decisión que vos tomás, de que ya no vas a vivir la vida que vos querés, sino la vida que Cristo quiere, porque Él va a ser tu Señor. Entonces vas a repetir como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que esto de acercarse a Cristo y creer en Él no se logra solamente llevando un crucifijo, un adorno o yendo a la iglesia de vez en cuando. Significa que hay que levantarse cada mañana y hay que tomar la propia cruz haciendo morir nuestro ego, nuestra comodidad, nuestra propia voluntad. Tenemos que morir con Cristo cada día. Hoy es muy fácil decir soy cristiano, pero no es nada fácil dejar de lado la voluntad, los sueños, los deseos propios, las ganas de hacer cosas. Hay que hacerlas a la manera de Dios. Pero vos tomá tu cruz y no te preocupes, porque tener a Cristo vale más que tener al mundo entero. Vení a Cristo, vení a Cristo. Él es el Rey, pero es tu Rey. Él va a seguir siendo Rey, pero la palabra y el deseo de Dios es que Él sea el Rey de tu vida. Él te ofrece el perdón de los pecados hoy y te quiere dar el don de la vida eterna. Entregate al Señor. Y cada vez que miremos a la cruz, nos tenemos que acordar todos de que Dios nos amó con locura, de tal manera, tremenda manera, y que Él quiere salvarnos. Él quiere que pasemos la eternidad con Él. Y si vos sos hijo de Dios y tenés seguridad de salvación, no te voy a decir que vengas a Cristo, pero te voy a decir que vivas a Cristo. Vivilo, experimentalo, dejá de lado tu vida entera. Si no la entregaste todavía, déjala de lado, porque Él tiene preparada para vos una vida de mejor. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es poderosa, que es eficaz y que transforma la vida de aquel que cree y aquel que está dispuesto. Yo no sé cuáles son las necesidades de cada uno de los oyentes, Señor, pero vos estás obrando en cada corazón de acuerdo a cómo se siente esa persona. Estás tocando su mente, estás tocando su vida, estás abriendo sus ojos. Te ruego, Señor, que esta palabra pueda traer vida abundante, vida nueva y salvación a todos aquellos que la han escuchado. Y que nosotros, los que somos tus hijos, los que somos parte de tu reino, que podamos tomar un compromiso mayor para recordar este amor que has derramado por nosotros y tomar el compromiso de servirte y dejar nuestra vida de lado tomando nuestra propia cruz. Alabado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por esta reunión y por esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Damos muchas gracias a nuestro Señor por la palabra impartida. Que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Algunos anuncios para dar. Martes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Las puertas de la iglesia siguen abiertas. Seguimos sirviendo al Señor a través de este ministerio para la predicación del Evangelio, para dar ayuda en cuanto a ropa, alimentos.
Si vos conocés a alguien, mandalo. Si vos querés participar, comunicate. Si vos querés participar y no podés estar, ponete en oración. Los jueves de 8:30 de la noche a 10 de la noche, la reunión de oración está activa por vía Zoom, por vía WhatsApp, y el Señor está haciendo su obra en estas reuniones. Conectate. El jueves de esta semana estuvo cumpliendo nuestro querido hermano Aldo. Damos gracias a Dios por un año más de vida, que el Señor lo bendiga, y seguramente está muy, pero muy contento y gozoso por el bautismo de su hija. Que Dios lo bendiga a la familia Varela. Muchas bendiciones, que Dios esté con ustedes. Siempre ha sido fiel. ¿A dónde más vamos a ir? Tenemos un Dios todopoderoso. Búscalo de todo corazón, confía en Él. Porque Él es el que hace milagros. Él es el único. Él es el que perdona los pecados. Él es el que salva. Él es el que restaura. Él hace lo imposible. Entonces cantamos. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, 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 sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andar.